pues esta semana vamos a tocar lo que es gastro, ¿ya? Vamos a empezar por la obstrucción intestinal. Ya. ¿A qué se define obstrucción intestinal? Bueno, como ahí lo dice, es una obstrucción que va a pasar en el intestino, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestro estómago, luego tenemos nuestro duodeno, ¿no? Nuestro intestino delgado, y mayormente donde se va a obstruir es acá, ¿no? Puede ser por un bolo, puede ser por un tumor y por otras cosas. Entonces, acá vamos a ver las causas. Podemos tener una hernia. ¿Qué significa eso? Que el intestino, puede ser delgado o grueso, va a salir por una parte de la pared abdominal. Entonces, digamos que acá están los músculos, ¿no? Una hernia inguinal, digamos. Acá está el músculo, ¿y qué pasa? Este músculo se va a contraer y va a atrapar al intestino delgado y lo va a estrangular. Toda esta parte que está afuera se va a necrosar. Puede, puede ser peligroso porque el paciente puede morir si es que no se detecta, ¿no? Entonces, una hernia nos puede dar una obstrucción intestinal. Las bridas y adherencias también. Después de haber hecho una cirugía, eh, al utilizar los guantes, ese polvillo que queda, eso podría hacer que se empiecen a pegar un intestino con otro y hay una obstrucción intestinal. De ahí el vólulo, que aparezca un giro, por ejemplo, en el sigmoides, puede aparecer un giro y aquí se va a dar la vuelta, ¿ya? Eso de ahí también puede causar obstrucción intestinal. Invaginaciones, eso es intususcepción. ¿Qué pasa ahí? Cuando un intestino se mete dentro del mismo intestino, ¿ya? Más o menos así queda. O sea, el intestino mismo se mete dentro, como que se remanga, ¿ya? Y eso también causa una obstrucción. Ya, ahí los tumores, enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, eh, de ahí fecalomas. En fecalomas vamos a verlo, o te lo pueden presentar como un paciente que está postrado, más que nada anciano, también puede ser o mujeres embarazadas que están mucho tiempo en cama. Entonces, ¿qué pasa? Las heces se empiezan a acumular en esta parte, ¿ya? Y se empieza a llenar todo esto de heces, entonces se vuelve duro, se vuelve como si fuese un, un tumor, algo que está ahí, ¿no? Entonces, todo eso de ahí va a obstruir todo el tránsito que viene desde arriba. Y esto es fácil, ¿no? Mayormente se lo van a mandar al interno a sacar todo esto con su mano. De ahí tenemos cuerpos extraños, pero tenemos lo que es hilio paralítico. El hilio paralítico puede ser también por cirugía, por alteraciones metabólicas, más que nada por lo que es el potasio, ¿ya? Mm, Después vasculares por una embolia arterial, trombosis venosas, isquemia mesentérica, ¿no? Si hay una isquemia, eh, lo que va a pasar es que en esta parte se muere el intestino, y si se muere, ya no va a haber paso, ¿ya? Eso lo van a ver en cirugía también, punto de Sudeck, otros puntitos donde siempre hay isquemia mesentérica. Ahora vamos a la fisiopatología. Cuando hay ausencia de motilidad, o sea, ya le hemos dicho, ¿no? Se obstruye por cualquiera de estas causas, lo que va a haber primero es una distensión abdominal, ¿ya? Esto va a estar acompañado de una pérdida de agua y electrolitos, más que nada de potasio y de cloro, ¿ya? Entonces puede haber la pérdida de estos dos y va a haber deshidratación, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque justamente en esta parte donde va a haber la obstrucción, digamos que fue acá, todo esto
se va a empezar a llenar de líquido, va a haber edema, ¿ya? Acá está, edema y estasis venosa. Todo esto va a estar con edema y además el intestino va a empezar a secretar lo que es moco y otras sustancias más para empezar a empujar todo el tránsito. Entonces, todo el agua de nuestro cuerpo se va a ir ahí. Entonces, ¿qué va a haber? Oliguria. O sea, vamos a orinar poquito, poquito, o casi nada. El gasto cardíaco se va a ver como hipotensión. Como les digo, ¿no? Si todo el agua se va justamente a este sector, eh, en los vasos sanguíneos de alrededor de nuestro cuerpo no va a haber sangre. Entonces, por eso se produce una hipotensión, ¿ya? Que puede terminar en un shock distributivo. Luego tenemos los vómitos. Bueno, los vómitos están relacionados con todo esto, ¿no? De ahí tenemos lo que eran los edemas, éstasis venoso, que van a ser isquemia, ¿no? En esa parte va a haber isquemia, que luego va a haber necrosis y de la necrosis va a pasar a perforarse. Cuando se perfora ya llega una sepsis y todo el material fecal se va a distribuir por todo el abdomen y eso ya va a ser una sepsis masiva ahí, ¿no? Otra cosa que vamos a ver es que justamente en esa parte va a haber menos absorción, ¿no? Y mayor secreción. Por eso, la mayor secreción es los líquidos, ¿no? Justamente para empujar el tránsito, pero si está muy obstruido no va a pasar. Va a aumentar la presión intraabdominal y va a haber hipoventilación. Entonces, si se dan cuenta, ya hay hipotensión, hipoventilación, ¿ya? Por otro lado, también tenemos la proliferación bacteriana. Entonces, aquí viene una translocación bacteriana. Aquí todo nuestro colon, nuestro intestino está lleno de bacterias, tanto anaerobias, eh, más que nada las anaerobias, ¿no? Las anaerobias lo que van a hacer es vivir sin CO2, ¿no? Y esas se encargan de comerse algunas cosas de lo que es las heces, ¿ya? Entonces, eso de ahí, si empiezas a cambiarle su medio ambiente, ¿qué va a hacer? Se va a empezar a comer ciertas partes del intestino y encima va a salir, si se perfora, va a salir a la cavidad peritoneal y en esa cavidad peritoneal todo va a estar de sepsis, ¿no? Y eso es muy trabajoso porque tienes que entrar y tienes que lavar todo. Muchas veces tienes que ponerle bastante antibiótico al paciente porque si no, con todo lo que ha salido, se puede morir. Ahora, en la inspección vamos a tener que los pacientes con obstrucción intestinal siempre tienen aparentan mal estado general, ¿ya? Aparentan mal estado general porque esto de aquí los van a ver siempre en cama, y más si hay peritonitis. Luego vamos a ver a la inspección si hay cicatrices, cómo es el ombligo, porque podría ser una hernia umbilical, el intestino. Vamos a ver la ingle para ver si hay una hernia femoral o una hernia inguinal. Masas intraabdominales, o sea, se palpa para ver, de repente hay un tumor que está empujando, obstruyendo esa parte. A la palpación, vamos a hacer primero una palpación superficial y luego una palpación profunda. Aquí podríamos encontrar el signo de rebote. El rebote es una defensa muscular, ¿ya? Y el signo de rebote o signo de Bloomberg es cuando nosotros empujamos con fuerza en la parte del abdomen, ¿ya? Y soltamos, ¿ya? Empujan y sueltan y van a sentir cómo los bota. Eso significa que ha entrado mucha aire. Ha entrado aire. Se supone que el peritoneo es cerrado. Ahí no debería haber aire. Pero, ¿de dónde viene el aire? De todo el sistema digestivo. Nosotros al deglutir también no solo deglutimos comida, sino también deglutimos aire. Entonces ese aire va a empezar a pasar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y llega acá, ¿no? Si acá está perforado y todo empieza a salir, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que el aire también sale. Y ese aire es lo que va a formar
el signo del rebote o signo de Bloomberg, ¿ya? Y también pueden decirle abdomen estable. Y dependiendo de qué tan grave, eh, se puede ubicar solo en una zona o se puede ubicar en todos, ¿no? Cuando ubicas solo en una zona, podrías decir que por ahí está y es menos grave, pero si en cambio empiezas a hacerlo en todas las zonas y ves que en toda la zona hay el rebote, y ahí sí podrías decir que es generalizado. A la perfección, si ya el, se ha perforado, el abdomen se llena de aire, entonces hay timpanismo, ¿no? Hay timpanismo, va a ser como un tambor, ¿ya? Va a haber pérdida de la matidez hepática, ¿ya? Mayormente el hígado es mate, justamente ahí en la costilla, pero ahora cuando lo hacemos va a haber timpanismo. A la ocultación va a haber los ruidos hidroaéreos, van a estar los ruidos hidroaéreos y también podemos encontrar unos soplos. Después tenemos que realizar el tacto rectal para evaluar la ampolla, ¿ya? También tenemos que hacer el examen ginecológico porque hay personas donde se le produce también obstrucción intestinal por gonococo, porque hay una inflamación pélvica aguda, más que nada en mujeres, ¿no? Síntomas que vamos a tener es el dolor, ¿no? Dolor tipo cólico, ¿por qué? Porque es una víscera hueca, ¿ya? Va a haber náuseas y vómitos, pero esto va a depender de qué tan alta esté, ¿ya? Constipación, ¿qué es constipación? Constipación es cuando no puede defecar, no defeca, ¿ya? No hay defecación. Puede estar varios días sin defecar, ¿ya? Hay distensión abdominal, lo que les decía esto, ¿no? El signo de Bloomberg, que empieza a haber distensión abdominal, borbojismos, y aumento de peristálticos, de movimientos peristálticos. Eso significa que al inicio, este es al inicio, ¿no? Al inicio, esto empieza a moverse como loco, porque quiere pasar lo que hay adentro, ¿no? La comida, las heces, dependiendo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que llega un momento donde ya se cansa tanto que ya no se mueve. Ya, ahí ya es peligroso. Entonces, uno tiene que actuar cuando todavía se están moviendo. Por eso hay aumento de movimientos peristálticos. Los borbojismos que vamos a escuchar, ¿no? Que son burbujitas. Eh, a la exploración física, en la temperatura, bueno, de inicio siempre es normal. Medio es cuando ya hay una necrosis, ahí suele aumentar, ¿ya? Porque hay una sepsis, pero cuando ya hay perforación y gangrena, ya ahí ya suele disminuir. ¿Por qué? Porque ya ahí empiezas en sepsis, y cuando hay sepsis empieza a bajar tu temperatura ya demasiado. Ahí ya es un signo de mal pronóstico. La frecuencia cardíaca, igualito, suele ser normal, pero después empieza a bajar. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho, ¿no? Todo el líquido se va a concentrar en esta parte y va a dejar a los demás sistemas sin sangre, sin líquido. Entonces va a empezar a bajar la presión, ¿ya? La frecuencia respiratoria también va a bajar, ¿no? Por lo que ya hemos dicho, hipoventilación. Listo. Después de todo esto, lo que le podrían preguntar, que es muy común, es esto, ¿no? Hay que aprender a diferenciar cuándo es una obstrucción alta y cuándo es una obstrucción baja. Por ejemplo, en una obstrucción alta, el inicio es brusco, ¿ya? Va a haber mucho dolor. El tipo de dolor es cólico periumbilical, o sea, alrededor del estómago, alrededor del ombligo, ¿ya? Emisión de gases, hay algunas veces, hay distensión abdominal de 2 cruces nada más, y los vómitos. Eso es lo que es importante, que te va a ayudar mucho a diferenciar lo que son precoz y abundante, ¿ya? Si nosotros tenemos una obstrucción en el duodeno nada más, de aquí para que regrese es rápido. No es que todo esto de acá nomás tiene que y llega transportarse otra vez para llegar a hacer un vómito. En cambio, en una obstrucción baja, digamos que en el colon,
es difícil que desde acá regrese todo esto para llegar a vómito, ¿no? Entonces el vómito suele ser tardío, ¿ya? Es poco frecuente, pero puede ser tardío si es que ya todo esto se empieza a llenar. Y acá abundan los fecaloideos, ¿ya? Que son ese ya. A ver, en estado general, acá es deterioro precoz, ¿ya? Y acá es tardío. En metabolismo, acá hay alcalosis por hipocloremia, porque eso es lo que se pierde en los vómitos, ¿ya? En los vómitos pierdes cloro, entonces alcalosis con hipocloremia. En la versión baja va a ser insidioso, va a aumentar de a pocos, ¿no? Ahí el dolor es menos, el tipo de dolor es moderado y va en hipogastrio, ¿no? Va en esta parte ya. Puede ser por una enfermedad pélvica crónica, por eso es insidioso, va de a poquito. Eh, la emisión de gases no hay, porque no va a salir nada, no sale nada. La distensión es mayor y como ya he dicho, todo esto, ¿no? Los vómitos son poco frecuentes, el deterioro es tardío, pero aquí hay acidosis con hiponatremia, ¿ya? Entonces, esto de acá, este cuadro de acá, se lo van a tener que aprender porque esto de acá va a ser pregunta, ¿sí? Esto de acá sí o sí viene. Pasamos a hemorragia digestiva. Igualito, vamos a tener hemorragia digestiva alta y baja. Ya. En la hemorragia digestiva se va a definir como una hemorragia, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, es una pérdida de sangre del aparato gastrointestinal. Entonces, aquí lo vamos a dividir en dos sectores, en alta y baja. La alta viene así, ¿no? Hasta el ángulo de Treis. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a involucrar la zona alta? Lo que es esófago, estómago y la parte del duodeno, ¿ya? Hasta el ángulo de Treis. A partir del ángulo de Treis, todo esto, lo que resta del intestino delgado, el colon, todo eso ya pasa a ser de la digestiva baja. Entonces, vamos a diferenciarlos. En la digestiva alta vamos a tener una úlcera péptica, que es lo más común. ¿Y cuál es lo más común? La duodenal, ¿ya? Duodenal es más común que la gástrica. Entonces, a veces en los pacientes preguntan, ¿cuál es la más común? Ya, hay que tienen que saber que esta es la duodenal. Ya, va a haber erosión gastroduodenales y algo que se caracteriza de eso es los AINES. Los AINES, por sus propiedades, suelen inhibir el COX, la cascada ácido araquidónica, donde está el COX-1, COX-2, y esto va a disminuir las prostaglandinas que se encargan de producir moco a nivel de lo que es el estómago y también, bueno, parte del intestino delgado, ¿no? Entonces, al inhibir esa acción, vamos a hacer que la capa de moco, o lo que cubre, lo que protege, va a ser muy delgadita, muy fina. Entonces, al salir el ácido clorhídrico, lo que va a hacer es quemar y hacer lo que es las úlceras, ¿no? Entonces va a haber erosiones gastroduodenales por AINES y también puede ser en el estómago. Por eso que mayormente cuando a las personas se les da AINES, eh, después regresan por una gastritis o porque les duele justamente en la boca, el estómago, en el epigastrio, ¿ya? Después vamos a tener que puede haber varices, ¿no? Las varices gastroesofágicas más que nada, es cuando hay lo que es cirrosis. Después de la cirrosis vamos a ver cómo las venas empiezan a distribuirse y formar alteraciones y va a haber colaterales. Entonces las varices esofágicas lo que van a hacer es pueden sangrar, son muy comunes para sangrar, ¿ya? Y eso se debe a una hipertensión portal y es la causa de mayor mortalidad, ¿ya? Para recordarlo. Estas sangran y es muy difícil pararlas. Después tenemos una causa de Mallory Weiss, que es una laceración de la unión gastroesofágica
y está unida a vómitos severos, ¿ya? Luego tenemos lo que es las características. Vamos a tener hematemesis, ¿ya? En lo que es respiratorio hemos visto hemoptisis, ¿no? Que es una sangre que sale del sistema respiratorio. Pero aquí vamos a ver hematemesis, que es una sangre que sale del sistema gastrointestinal. Entonces hay que diferenciarlos y eso es lo importante de diferenciarlos porque este va a ser sangre con rojo brillante, ¿ya? En lo que yo les he pasado, acá creo que decía oscuro, ¿ya? Yo le he corregido porque lo he vuelto a ver y acá es brillante, ¿ya? Pero lo más importante no es eso, sino que está con alimentos, ¿ya? Tiene que tener alimentos, va a tener residuos de alimentos. De lo que haya comido, va a tener. En cambio, la hemoptisis que viene del respiratorio no tiene alimentos. Suele tener mocos, suele tener otras cosas, manchas de sangre, pero no tiene alimentos. Y también vamos a verlo con el pH, ¿no? El pH del gastrointestinal es ácido porque viene del estómago. Pues en el estómago, un reflujo, y eso lo expulsas, y eso es ácido, por el ácido clorhídrico. La hemoptisis no es alcalino. ¿Ya? Y luego tenemos la melena, que es de color rojo. Entonces, como nosotros tenemos en la hemorragia digestiva alta, digamos acá, ¿no? Empieza a sangrar toda esa S, toda esa sangre con heces se va a ir transportando, y aquí se va a empezar a digerir. O sea, la misma sangre se va a digerir. Es por eso que al final las heces van a salir de color negras. Y eso se llama melena, ¿ya? De color negro. Y es clásico en una hemorragia digestiva alta. En cambio, en una baja, vamos a ver las causas, es la diverticulosis en el adulto, ¿ya? Y la diverticulosis mayormente es en el lado izquierdo, en flanco izquierdo, ¿ya? En este lado. Luego está el divertículo de Meckel, que es en niños. Diverticulosis es en adultos, más que nada en adulto mayor, ¿ya? Y divertículo de Meckel en niños. Luego está la enfermedad de Crohn y la colitis isquémica, que es cuando hay isquemia, ¿no? Hay una parte que hay isquemia y esa parte empieza a sangrar. Luego tenemos aquí la hematoquesia. ¿Qué es la hematoquesia? Deposiciones sanguinolentas o sangre pura, ¿ya? Eso va a ser, y como es bajo, la sangre ya no se digiere, ya no se digiere, entonces no se empieza a mezclar completamente con las heces y va a salir así, ¿no? Heces sanguinolentas. Y bueno, también hay que ver la rectorragia, pero eso más que nada es de la parte final, es del recto, ¿ya? Eso se puede ver a otras causas, ¿no? Eh, Luego tenemos los imitadores de sangrado gastrointestinal, porque esto también les van a preguntar en pasito. Esto viene también. Todo esto viene, ¿no? Todo esto viene. Te van a preguntar por imitadores de hematemesis, o sea, es un vómito con sangre, ¿no? Pero de sistema digestivo. Un sangrado nasal te puede confundir, un amigdaliano, bebidas y alimentos rojos, como tomar una Fanta con la inglesa de color rojo, o tomar jugos de color rojo, ¿no? Imitadores de melena, medicamentos con bismutol, ¿no? Hay personas que toman bismutol, ¿no? Cuando les arde el estómago, ya, eso también cambia de coloración de las heces. Las sales de hierro, ¿por qué? Porque las sales de hierro, al tener hierro, los hace oscuras. El plomo, el carbón activado, los arándanos, las moras negras. Bueno, imitadores de hematoquesia, o sea, de sangrado de deposiciones con sangre prácticamente, ¿no? Del sistema bajo. Aquí sí tenemos beterraga, ¿ya? Eso es muy común que te digan, "No, parece que estáis sangrando, pero en realidad es porque han comido beterraga". Bueno, remolacha, tomates, sangrado vaginal, hematuria franca. Falso positivo en test de sangre oculta, ¿ya?
Es cuando las personas comen demasiada carne roja, rábanos, nabos y vitamina C. ¿Ya? Aquí, en los signos vitales, como hay una hemorragia, va a haber pérdida de sangre, ¿no? Va a haber pérdida de sangre. Y mientras más grande la pérdida de sangre, más se va a ver afectado acá. Por eso que la presión arterial, si la pérdida de sangre es mínima, va a estar normal. Pero si empieza a ser grande, esto de aquí empieza a aumentar, ¿ya? Ya lo hemos visto en shock hipovolémico, cuando uno empieza a perder sangre, como compensación, el sistema cardiovascular lo que hace es hacer vasoconstricción. Al hacer vasoconstricción, trata de aumentar la presión, trata de aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Hay taquicardia. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar sangre a los órganos, entonces necesita empezar a bombear más rápido. La frecuencia respiratoria también, porque necesitamos oxigenación. Si estamos perdiendo sangre, necesitamos oxigenación. Y bueno, la temperatura sí va a empezar a bajar. ¿Por qué? Estamos perdiendo sangre, vamos a estar pálidos. El, el frote no es que produce calor, ¿no? Va a ser muy bajo, ¿no? Ya cuando empieza a perder ya demasiada sangre, ya sí ahí la presión empieza a bajar porque ya no lo puede compensar, ¿no? Es por una compensación más que nada. ¿Ya? Y esto de aquí, que también viene, ¿ya? Esto de aquí también se lo tienen que aprender porque les van a preguntar así. Sangrado activo, sangrado reciente y sin sangrado. ¿Ya? Eso se va a dividir en 1A, 1B, 2A, 2B, 3C y, perdón, 2C y 3C. Y 3 nada más. Entonces, les van a decir que ven una herida que tiene chorro. Esto desde acá es cuando ingresan y ya sea por una endoscopía o una colonoscopía, entran y van a ver que hay una herida que todavía está chorreando, ¿ya? Eso de ahí se clasifica como 1A, ¿ya? Si hay en napa o babiante, o sea, que la herida solo está botando, digamos, gotitas, ¿no? O como que está un chorro, o bueno, no un chorro, sino algo que está saliendo, pero ya se está formando como un coágulo, ya ahí sería 1B. Y esto es activo, ¿ah? O sea, sale sangre. Chorro, o sea, que sale a gran cantidad, es 1A. Pero babiantes de la herida sale pegado a la pared y se puede ir formando coágulo, ¿ya? Ahora, reciente es no sangrante. Ahí podemos ver en el 2A un vaso visible. O sea, vamos a ver el vaso, pero no sangra. De ahí vamos a ver 2B, que es un coágulo rojo adherido. Acá sí ya hay un coágulo, ya, en la misma herida. En la misma herida, ¿ya? Acá podemos ver como moco, como si fuese rojo. ¿Ya? Fondo ulceroso hemático, ¿ya? Y por último tenemos sin sangrado una lesión limpia. Ese es cuando ya ha pasado la enfermedad o ya se ha podido controlar la misma persona, su sistema lo ha podido controlar. Pero si no se puede controlar y está en un activo y empieza a descompensarse, uno tiene que entrar y cerrar ese sangrado, ¿no? Ya chicos, hasta ahí sería hemorragia digestiva, tanto alta y baja. Recuerden todo lo que hemos dicho, porque eso se va a preguntar. Tenemos la enfermedad del flujo gastroesofágico. En esta parte vamos a definir qué es un reflujo gastroesofágico y cuál es la enfermedad. Por ejemplo, al reflujo gastroesofágico va a existir uno fisiológico, ¿ya? Que es cuando una persona puede comer demasiado y viene como una vinagrera, ¿no? Esto ahí puede pasarle a cualquier persona y no significa que tenga una enfermedad. ¿Cuándo se vuelve patológico y cuándo se vuelve enfermedad? Cuando esto se hace muy frecuente, ¿ya? Se hace muy frecuente y cada vez que hace algo le viene el reflujo. Entonces, aquí vamos a definir algunas cosas que les han puesto ahí porque también les van a preguntar esto. ¿Qué es disfagia, no? Es dificultad para deglutir y el pasaje del bolo. Esto es del
en el esófago, ¿ya? Odinofagia, dolor al deglutir, ¿ya? Pirosis, es ardor retroesternal, pero es un ardor, es como una quemazón, ¿no? Una quemazón retroesternal que va a doler en toda la parte del esófago, hasta la boca, el estómago o el epigastrio. Cialorrea, aumento de la secreción salival, halitosis, aliento urinoso o de manzana, en una cetoacidosis, ¿ya? Ese es en diabéticos, ¿ya? Olor a manzana. Muget, cuando hay estomatitis. Lo que es pituita es un vómito salival matinal y está relacionado a una gastritis y una cialofagia, más que nada en fumadores. Náuseas, sensación de asco sin ingerir alimento, ¿no? Esas ganas de querer vomitar. Esas son náuseas. Arcada es una náusea más un esfuerzo de vómito. Eso es que hacen como que... esa es una arcada, ¿ya? Vómito. Bueno, es un síntoma reflejo de expulsión de contenido digestivo por la boca. Y el hipo, que es un movimiento convulsivo e involuntario del diafragma, ¿no? Es cuando el diafragma y la respiración se empiezan a desincronizar. ¿Y qué pasa? Que el diafragma se contrae, pero tú no estás respirando. Entonces, hay una desincronización, ¿no? Que muchos se agarran, se tapan la nariz y aguantan la respiración un rato y se empieza a corregir. Ya. Entonces, síntomas que vamos a tener en el reflujo gastroesofágico, los principales, pirosis, ¿no? Que es ese ardor. ¿Por qué? Porque el reflujo viene justamente del estómago, pasa por el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Y sale por la boca. Ya, puede llegar a la boca, puedes tenerlo ahí y regresa otra vez, ¿ya? Por eso hay pirosis, porque viene del estómago, es ácido, regurgitaciones, justamente eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Bien, lesiones en mucosas esofágicas. El esófago no está preparado para aguantar el pH del estómago, son diferentes. Entonces, hacer eso, tener el ácido justamente del esófago, va a causar, posteriormente puede causar cáncer, ¿no? Un esófago de Barrett. Ahora, aquí vamos a tener el problema es más que nada en, acá era, ya, en una disfunción del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Aquí lo vemos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el anterior capítulo vimos estenosis e insuficiencia, ¿no? Entonces aquí también esta, este esfínter va a tener una insuficiencia, digamos, o sea, va a tener una disfunción. ¿Qué va a pasar? Que cuando uno pasa los alimentos, este esfínter va a mantener abierto. Entonces, si nosotros empezamos a comer mucho, ¿qué va a pasar? Las contracciones pueden hacer que por acá pase. Esto debería estar cerrado, pero está abierto. Entonces eso va a hacer que la comida regrese por acá, ¿ya? Por eso que hay una incompetencia de la barrera antirreflujo. ¿Por qué? Esto no sirve, ¿no? Está mal, hay disfunción. Va a regresar. Hay falla de factores anatómicos, ¿no? Esto puede ser, claro, puede ser por una falla, ¿ya? Entonces va a haber factores agresivos, que son la bilis, lo que es la pepsina, ¿no? Y los factores defensivos, bueno, no van a estar acá. Aquí no está preparado para el ácido. Entonces, ahí se va a empezar a formar todo esto. Complicaciones. Una estenosis péptica con disfagia, ¿ya? Estenosis péptica es cuando se cierra. Entonces no vas a poder comer, ¿ya? Ulceraciones y hemorragia crónica. Esto podría llegar a una anemia. Claro, todo lo que es sangrado puede llegar a anemia. Aquí también en hemorragia digestiva también podría presentarte que tiene anemia, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en claro. Hay metaplasia columnares de un tercio inferior que puede ser por esófago de Barrett. Hay metaplasia más infiltrado inflamatorio
y evoluciona a adenocarcinoma esofágico. Esto de aquí también revísenlo un poco más detallado, cómo llegamos a un esófago de Barrett y qué es lo que tenemos, ¿no? Metaplasia, todo eso, porque también les pueden preguntar, ¿ya? Ahora, la hernia hiatal no es sinónimo de ERGE, o sea, de una enfermedad de reflujo gastroesofágico. La hernia hiatal es una debilidad en pared, ¿ya? Y esto de acá se debe más que nada en el diafragma. Entonces nosotros tenemos el diafragma así y el esófago pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, a ver, el estómago también, ya, el estómago así, ¿no? Cuando nosotros comemos mucho y nos acostamos, o sea, nos echamos y no nos sentamos, todo este contenido gástrico va a empujar, va a empezar a empujar. Y las paredes del diafragma se van a empezar a abrir. Pero esto es algo crónico, no es que un día comes y al día siguiente ya no, ya tienes esa hernia yatal, sino que se empieza a debilitar esa pared y es como que algo quiere pasar, y cuando tú ya tienes 60, 70 años, si te toman una tomografía de repente, vas a ver cómo, o sea, el estómago se sube un poco, ¿ya? Entonces, todo esto de acá va a estar lleno, y eso de ahí de repente puede molestar, ¿no? A la respiración y otras cosas, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener que hay un reflujo precoz, hay alteraciones en los mecanorreceptores, hay besamiento disminuido, ¿ya? Porque más se puede dar por un desplazamiento del ligamento freno esofágico, ¿ya? Hay alteraciones en el diafragma, lo que les estaba contando, ¿no? Ahora, acá la presión arterial, igualito. Si esto de acá se empieza a formar, o sea, empieza a sangrar de repente, podría aumentar un poco la presión, pero la presión mayormente es normal. La frecuencia cardíaca también es normal. La frecuencia respiratoria, si hay una hernia tal que empieza a molestar ahí, podría estar disminuido, ¿no? Pero mayormente es normal. La temperatura también es normal. Sí, entonces aquí en reflujo gastroesofágico todo es normal, ¿ya? Ya vimos gastroesofágico que es prácticamente una dilatación del esfínter gastroesofágico inferior, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es acalasia. Acalasia es lo contrario. Aquí acalasia va a haber una estenosis, ¿ya? Entonces ya no hay disfunción, sino hay una estenosis, que significa que va a estar demasiado cerrado. El esfínter está demasiado cerrado, ¿ya? ¿Y qué pasa con ese esfínter si está demasiado cerrado? Pues todos los alimentos que ingresan se empiezan a quedar en el esófago, ¿ya? Entonces hay incapacidad del esfínter esofágico inferior de relajarse, destrucción de los nervios, luego, ¿no? Enfermedad de Chagas también, ¿ya? Entonces esto también recuerda, la enfermedad de Chagas puede producir acalasia, degeneración del nervio vago. El nervio vago es el que se encarga también acá, ¿no? Síntomas, disfagia, ¿ya? Acá no hay disfagia. Aquí sí hay disfagia a sólidos y líquidos progresivamente, ¿no? Mientras más fuerte es esta incapacidad del esfínter esofágico inferior de relajarse, más va a ser la disfagia. Entonces, como ven, que hay una estenosis. Por este pedacito de repente va a gotear, pero sólidos no pagan. De repente líquido va a gotear un poquito, ¿ya? Hay regurgitación postprandial, o sea, después de comer, ¿ya? ¿Por qué? Porque es chiquito, es como si le metieras en un embudo y empezaras a meterle cosas, y le metes tantas cosas que de repente ya queda hasta acá y empiezas a ver un reflejo nauseoso y empiezas a vomitar, ¿ya? Empieza a regresar todo. Dificultad para eructar, pérdida de peso, más que nada porque no llegan los alimentos, ¿ya? No llegan y dolor precordial, ¿ya?
Eso sería más que nada lo que es acalasia, para diferenciarlo de un reflujo gastroesofágico. Por último, tenemos la úlcera péptica. La úlcera péptica ya le hemos, bueno, en hemorragia digestiva ya le hemos tocado un poquito, pero acá, por ejemplo, esta es una parte normal, hay acidez gástrica normal, hay enzimas pépticas, ¿no? Hay protectores, todo lo que es el moco, lo que le decía, las prostaglandinas es lo que se encargan, hay mucosa, hay todo, ¿no? En cambio, cuando hay una lesión, ya sea por infección por Helicobacter pylori, que es lo más común, por AINES, ¿no? Empezamos a debilitar la capa mucosa. Aspirina también es un AINES, pero COX-1, cigarrillos también irritan, alcohol, el alcohol también suele ser ácido y debilitar esta capa, hiperacidez gástrica por tumores, a veces hay tumores hipersecretores, reflujo duodenal gastroesofágico, ¿no? Luego tenemos isquemia, shock, vaciamiento gástrico retrasado y factores de huésped. Todo esto de acá va a aumentar el daño y va bueno, la alteración y el aumento de daño van a resultar en una úlcera péptica. ¿Ya? Entonces acá tienen todo esto que de repente también les pueden preguntar qué cosas son factores de riesgo, porque cuando el paciente va a venir a consulta, ustedes en antecedentes van a sacar, ¿no? Qué es lo que toma su medicación, ¿no? Y si es adulto mayor y está tomando AINES, pues con mayor razón ya tiene las defensas bajas y encima el AINES lo va a complicar más. Entonces tienen que optar por otro medicamento, como un COX-2, ¿no? Que ese sí no afecta a la mucosa. Eh, Luego tenemos las úlceras pépticas, bueno, que es así, ¿no? Es como una grieta. Y mientras más profunda, más va a sangrar y también se puede perforar. Entonces tenemos síntomas. Dolor epigastrio matutino, ¿ya? Duele en las mañanas. Calma con alimentos o antiácidos. ¿Ya? Entonces, esto recuerdo. Calma con alimentos o antiácidos. La acidez, pirosis, hay náuseas, vómitos, crispación secundarias, hematemesis, cuando ya hay la úlcera, ¿no? Melena, como es digestiva alta, anorexia y pérdida de peso. A la exploración física vamos a tener palidez cutánea, ¿ya? Si tenemos pérdida de sangre por la úlcera péptica, vamos a perder sangre. Si perdemos sangre, perdemos hierro. Bueno, perdemos hemoglobina y hierro, ¿no? Es más que nada por la hemorragia, ¿ya? Vamos a tener, si es que hay prácticamente en el abdomen, o sea, si es en una parte del duodeno, si es ahí es donde se ha perforado, vamos a tener el abdomen en tabla o vamos a tener el signo de Bloomberg, que es lo mismo, ¿no? Vamos a ver movimientos gástricos en ayunas, que es una estenosis por estenosis pilórica, y vamos a tener anemia ferropénica, ¿no? Lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo les pueden presentar los casos? Persona que toma AINES o que toma alcohol, que es adulto mayor, ¿ya? Que está pálido, ¿ya? Y que al comer siente eh, eh, ardor en la boca del estómago o epigastrio, ¿no? Con eso ya ustedes sacan que puede tener una úlcera péptica. Neumoperitoneo o signo de Gerbert. Es prácticamente esto, ¿no? Cuando se ve este es el signo. Ya van a ver como si fuese una ala. Ya, ese es en la radiografía. Ya, esto también es el signo de Popper. Ya, claro, el Gerbert es en en la zona de hematidez hepática, ¿no? Se desplaza a la zona más alta, signo de aire libre o perforación de víscera hueca. ¿Ya? Ahora, eso es de lo que es úlcera péptica, ¿ya? Que es ¿dónde? En lo que es el intestino. En la gastritis ya nos centramos más que nada en ¿dónde? En estómago, ¿ya?
Igualita definición, pues va a haber ardor, dolor, prácticamente en epigastrio, ¿ya? Son muy parecidos los cuadros, por eso a veces se confunden, ¿ya? Pero estos suelen perforarse más rápido, o sea, las úlceras pépticas suelen perforarse más rápido, y las gastritis, bueno, van de poco a poco. Ahora, acá también igualito tenemos AINES, ¿ya? Y la Helicobacter pylori. Entonces, ambos de ahí van a afectar la mucosa gástrica normal. Esta secuencia también se lo tienen que aprender porque les van a preguntar. Va a haber una gastritis activa superficial, gastritis activa profunda, ya va progresando. Hay gastritis crónica atrófica, y hay metaplasia intestinal, que luego es displasia. Displasia ya es cuando ya no tiene función, ¿ya? Por eso es displasia. Y termina en un adenocarcinoma gástrico tipo intestinal, ¿ya? Entonces, esa es la secuencia y tienen que recordarla también. Entonces, aquí tenemos igualito. Una gastritis aguda es por AINES alcohol, puede ser por Helicobacter pylori, por herpes, citomegalovirus, cándida o inclusive por radiación, ¿no? Cuando están por radiación, también te pueden poner un paciente que ha tenido muchas tomografías, ¿ya? Las tomografías son las que más tienen radiación, en cambio una radiografía no tiene casi nada, una resonancia tiene un poquito más, pero una tomografía a la justa es una al año, ¿sí? No se le puede estar pidiendo por las puras del paciente. Vamos a tener entonces una aguda ardor, dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, hematemesis y melena, ¿ya? En una crónica, si es de tipo A, va a ser autoinmune, y eso se debe a anemia perniciosa, a cloridia o hipergastremia. Y la tipo B es más que nada antral, ¿ya? Es en el antro, y se da en personas jóvenes, de 15 a 20 años, y está relacionada también al Helicobacter pylori. Solamente es asintomática, ¿sí? Algunos se toman omeprazol y con eso les basta y ya, pero es mayormente sintomática, ¿no? A algunos no les duele nada, pero cuando entran con endoscopía encuentran que toda su pared gástrica está irritada. Se le atribuye síntomas como desconfort epigástrico, plenitud epigástrica, eructos, dolor, náuseas y vómitos y hiporexia, ¿ya? Entonces, así vamos diferenciando un poquito lo que es una úlcera péptica de una gastritis. Ahora, cuando ustedes lleguen a la práctica, se van a dar cuenta, ¿no? Más que nada por antecedentes y esas cosas, ¿no? Entonces, chicos, hasta ahí hemos acabado.